Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra sesión número 2 de la asignatura de habilidad comunicativa. En esta sesión nosotros vamos a estar trabajando las reglas de acentuación, que sería un tema ortográfico. ¿Vale? Y lo primero que yo les pregunto es, ¿por qué consideran ustedes que son importantes las reglas de acentuación? En muchas ocasiones, las reglas de acentuación, con solamente el signo de acentuación que se le pone a la palabra, nos permite a nosotros poder diferenciar cuál es el significado de la. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo la palabra solo con acento, hace referencia a la palabra solamente. Por ejemplo, solo vino a verme, solamente vino a verme. Pero si yo tengo la palabra solo sin acento, esta hace referencia al verbo de soledad. Entonces, ahí podemos observar cómo un solo signo ortográfico, en este caso la acentuación, que es el que estamos viendo, va a marcar la diferencia en el sentido y en el significado de la palabra. Vamos a comenzar, voy a pasar a la siguiente diapositiva, ya que a nosotros nos quedó claro qué es o por qué son importantes las reglas de acentuación. Vamos a comenzar nosotros a ver algunos ejemplos en donde podemos reforzar esta parte, ¿vale? En estos ejemplos me dice que cuando yo acentúo una palabra, esta va a hacer referencia a la fuerza con la que pronuncio una sílaba en cada una de las palabras que yo vaya a acentuar. Acuérdense que el acento siempre va a caer en una vocal, ¿sale? Y entonces esa sílaba que yo acentúo, que está conformada por una consonante y una vocal, es la que suena más fuerte dentro de la palabra. Vamos a leer los ejemplos que tenemos nosotros en las diapositivas. Por ejemplo, tengo la palabra lápiz. Si ustedes se dan cuenta, en esta palabra lápiz, yo ya la tengo dividida en sílabas. Ya tengo mi palabra dividida en sílabas. Entonces, lo que voy a buscar es, primero, ya la dividí, ahora voy a ver cuál es la sílaba tónica, es decir, cuál es la sílaba que suena más fuerte. En este caso, si yo pronuncio, digo lápiz. ¿Cuál es la sílaba que suena más fuerte? La. ¿Sale? Su siguiente, obviamente, si su sílaba tónica es la, y la palabra queda acentuada como lápiz. Su acento recae en la letra A. ¿Sale? Bien, después de poder comprender esta parte de las sílabas, vamos a pasar ya a entender algunos términos más profundos de lo que es la acentuación. Ya vimos algunos ejemplos, pero estos ejemplos son muy sencillos. Vamos a analizar con mayor profundidad estos pasos que tenemos que seguir para lograr acentuar una palabra. Espérame tantito porque se está alentando la. Bien, en esta parte o en esta diapositiva me dice cuáles son los pasos para acentuar una palabra. Lo primero que tengo que hacer es dividir mi palabra en sílabas. Aquí ustedes deben de tener claro que una sílaba es la unión de una consonante con una vocal. Hay ocasiones en que solamente voy a tener una vocal sola y eso también funciona como consonante. Pero lo que sí tienen que tener claro es que nunca podemos tener una consonante sola como vocal. Siempre va a ir acompañada de una vocal, ¿sale? En este caso, nosotros, haciendo un ejercicio sobre lo que es la acentuación, vamos a dividir nuestra palabra. Y tengo yo matemáticas, la voy a dividir en sílabas, tomando en cuenta que una sílaba es una consonante con una vocal o una vocal con varias consonantes. Entonces tengo la primera matemáticas y la divido en sílabas. Matemáticas. La siguiente tengo invierno y lo divido en sílabas. Invierno. Aquí es muy importante que tú analices, pon atención, que en el ejemplo de invierno, yo junté en una sola sílaba, vier, es decir, junté la V, que es una consonante, junté la I y la E son vocales, es otra consonante. Ahora vamos a ver en el caso de la siguiente palabra, esta palabra pelea. En esta palabra pelea,
yo la estoy separando, ¿sale? Es decir, estoy poniendo P, le, A. Entonces, aquí checa. La primera, en la palabra anterior, cuando yo dividí en sílabas, junté las vocales I y E. Pero en este ejemplo, que es pelea, ya no las estoy juntando, las estoy separando. Entonces, ¿a qué consideras tú que se deba que yo en algunos ejemplos las una y en otros ejemplos separe estas vocales? Pregúntate si será esto correcto y si es correcto, ¿a qué crees que se deba? En la siguiente palabra que yo tengo, obviamente esta solución de por qué junto separo las vocales, la vamos a ver más adelante, se las voy a explicar, pero quiero que pongan a esta situación. Hay ocasiones en palabras en donde sí voy a y hay ocasiones donde no las voy a poder unir. Pasamos al siguiente ejemplo, que es volcán. Y ahí lo dividí, es muy sencillo. Dividí volcán. Y la siguiente, tranquilidad. Y lo dividí tranquilidad. Aquí, si tú pones atención, en la última sílaba que estoy uniendo, estoy juntando dos consonantes con una vocal en medio. Es otra forma de sílaba que se puede dar. Y por último tengo número, ¿sale? Entonces, si tú analizas, es así como se realiza la división de sílabas. Pero obviamente esta división de sílabas depende de cada palabra. Hay ocasiones en que quedan sílabas como en tranquilidad, que tengo tran, es decir, tengo consonante, consonante, vocal, consonante. Hay ocasiones en que nada más va a ser una consonante con una vocal, como en el caso de pelea, donde pongo P, le, A, y queda la vocal al último sola. Vamos a analizar a partir de la siguiente diapositiva por qué ocurre esta situación, ¿sale? Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva y entonces vamos a poder comprender por qué ocurre esta situación en donde yo te digo que hay ocasiones en donde las vocales se van a poder juntar en una sílaba y hay situaciones en donde no. Entonces vamos a ver lo que dice nuestra diapositiva. Nuestras diapositivas me dicen, déjenme que me regrese un poquito la pantalla porque no sé por qué me pasó esta parte, pero vamos a esperar a que regrese la diapositiva que estoy presentando. Ok, ya lo tenemos ahí. Entonces, en esta parte, mi diapositiva me habla sobre lo que son las vocales abiertas y las vocales cerradas, que es aquí donde vamos a comprender por qué a veces separo o uno las vocales. Entonces, me dice que las vocales abiertas son estas en donde yo, como lo vemos en la imagen, cuando pronuncio la vocal, la apertura de mi boca es mayor. Por ejemplo, la A, la E y la O. Son vocales que yo al pronunciarlas, la apertura de mi boca se abre. Con todas se abre, pero la magnitud con estas vocales es mayor. Ahora, si yo analizo la imagen donde estoy pronunciando la I y la U, la diapositiva me está mostrando que cuando yo pronuncio la I y la U, la apertura de mi boca es menor. Entonces, a las vocales abiertas o fuertes, porque también se les conoce de esa forma, son aquellas donde yo abro la boca con mayor apertura. Y las vocales cerradas son aquellas donde yo abro la boca, pero la apertura es menor. Entonces, ya que identifiqué yo cuáles son las vocales abiertas y cerradas, voy a leer las reglas de cómo funcionan estas vocales al separarlas en sílabas. Cuando yo quiero separar una palabra en sílabas, debo entender que si en mi palabra existen dos vocales débiles, estas se van a juntar. Es decir, si en alguna palabra yo tengo la I con la U, esta de inmediato se va a juntar en una sola sílaba. Si yo tengo dos vocales una vocal fuerte, y una vocal débil, la voy a juntar. Es decir, si yo tengo la A y la I,
o la E y la I, o la O y la I, o la A y la U, o la E y la U, o la O y la U, estas se van a juntar también. Entonces, dos vocales débiles se juntan, una vocal fuerte y una débil se juntan, pero cuando tengo dos vocales fuertes en una sola sílaba, estas se van a separar. Si yo tuviera en alguna palabra la A con la E, como en aeropuerto, va a quedar A, E, do, puerto. ¿Sale? Voy a separar la A de la E. En el caso de dos vocales fuertes, se van a separar, ¿sale? Entonces, las reglas son muy sencillas. Dos vocales débiles se juntan, una fuerte y una débil se juntan, y cuando tengo dos fuertes, las voy a separar. Las únicas vocales que se separan son cuando son dos vocales fuertes. Bien, creo que ya quedó claro esta parte. Una vez que nosotros identificamos esta parte de las reglas, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Permítanme tantito. Se alenta un poquito. Ok. Entonces, ya que yo identifiqué y ya pude dividir mi palabra en sílabas, tomando en cuenta las reglas de las vocales fuertes y débiles, hago mi división y ahora identifico la sílaba tónica. Pero yo les pregunto, ¿qué es la sílaba tónica? Vamos a definir a la sílaba tónica. Ya se me borró otra vez la diapositiva, permítanme tantito. Ok, vamos a identificar a la sílaba, vamos a poder nosotros definir a la sílaba tónica como aquella sílaba que dentro de la palabra tiene mayor fuerza en su pronunciación. Por ejemplo, en la palabra matemáticas, si yo la pronuncio, digo matemáticas. ¿Cuál es la sílaba tónica? Ma. Si yo tengo la palabra invierno, me queda invierno. Al pronunciarla, yo digo invierno. ¿Cuál es la sílaba tónica? Vier. En la palabra pelea, si yo la separo, tengo pelea. ¿Cuál es la sílaba tónica? Le. En volcán, volcán. ¿Cuál es la sílaba tónica? Can. En tranquilidad, si yo la separo, tengo tranquilidad. Y al pronunciarla, queda tranquilidad. ¿Cuál es la sílaba tónica? Dat. En la palabra número, yo al separarla, digo número. ¿Cuál es la sílaba tónica o la que suena más fuerte? Nu. Y en palabra, digo palabra. ¿Cuál es la sílaba tónica? La. ¿Sale? Entonces, es así como nosotros vamos a poder identificar la sílaba tónica. Ahora, si a pesar de este ejercicio que yo acabo de hacer, a ti se te dificulta identificar la sílaba tónica de una palabra, puedes utilizar una técnica que yo llamo la técnica del ropavejero. ¿En qué consiste esta técnica? Me imagino que ustedes en algún momento han escuchado al señor que vende fierro viejo o que compra fierro viejo o al ropavejero, como le conocemos en algunos lugares de la República. Este señor ha pronunciado siempre la sílaba tónica cuando pronuncia las diferentes palabras. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que matemáticas le está pronunciando este señor. Entonces la palabra queda matemáticas y es la sílaba que más alarga. Matemáticas. Si digo invierno, la que más alarga es invierno. Si digo pelea, alarga pelea. ¿Sale? Entonces, así yo puedo utilizar, obviamente que esto no lo van a estar haciendo en voz alta si no lo quieren hacer, se puede hacer de manera mental y tú identificas cuál es la sílaba que más se alarga al pronunciarla en este tono. Y entonces ya puedes identificar cuál es la sílaba tónica. Bueno, una vez que tú ya sabes identificar, que ya sabes dividir en sílabas y que ya identificaste la sílaba tónica, pues vamos a nuestro siguiente paso. Déjenme cambiar de diapositiva. Y en el siguiente paso es donde tú vas a analizar que existen diferentes tipos de palabras.
Para analizar estos tipos de palabra, yo te puse la imagen de un trenecito, que a lo mejor puede dirás, bueno, si no somos niños, ¿por qué nos puso la imagen de un trenecito, verdad? Bueno, entonces, en esta parte del tren, si tú lo analizas o lo ves a detalle, el tren está compuesto por 4 vagones. ¿Por qué? Porque en estos 4 vagones tú estás analizando los tipos de palabra que existen según su sílaba tónica y según la regla. Entonces, en esta parte, tú tienes el primer vagón al final del tren, que es el vagón verde, que es las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que al pronunciarlas tienen su sílaba tónica en la última sílaba. Por ejemplo, canción. Si yo digo canción, su sílaba tónica es canción. La sílaba tónica es ción, ¿sale? Ahora, ¿cuándo se van a acentuar este tipo de palabras? Cuando tienen su sílaba tónica en la última sílaba y terminan en una N, en una S o en una vocal. Es por eso que todas las palabras que terminan en O llevan acento. Por ejemplo, volcán, revolución, canción, etcétera. ¿Sale? Todo este tipo de palabras, pero ¿cuál es la regla para que tú acentúes una palabra aguda que termine con una vocal en N o en S? Esa sería la regla para que tú la puedas acentuar. Luego tenemos, después de las palabras agudas, tenemos las palabras graves. Las palabras graves las vamos a ubicar en el vagón rosa, que son la segunda sílaba de atrás hacia adelante de la palabra. Estas palabras graves, que también se pueden denominar palabras llanas, su sílaba tónica es la segunda de atrás hacia adelante de la palabra, o lo que conocemos como la penúltima sílaba. Y estas se van a acentuar cuando tengan su sílaba tónica, la redundancia otra vez, en la penúltima sílaba, y cuando no terminen en N, S o vocal. Si ustedes lo analizan, las agudas y las graves, hagan de cuenta que son hermanos y se llevan la contraria. ¿Por qué? Porque las agudas dicen, yo para acentuarme tengo que terminar en N, S o vocal. Y las graves, para llevarle la contraria, dicen, no, yo para acentuarme no tengo que llevar ni N, S o vocal. Bien, vamos a continuar. Ya que conocemos las palabras agudas y graves, vamos a ver las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen su sílaba en la antepenúltima. En este caso nosotros lo representamos con el vagón azul, ¿sale? Y estas no ponen regla. Estas son como más ligeras, no ponen tantos peros, solo dicen con que yo tenga mi sílaba tónica en la antepenúltima, es decir, en la tercera sílaba de atrás hacia adelante, me voy a acentuar. No importa en qué termine en una N, en una S, en una vocal, en una Z, en una W, no importa en lo que termine, yo lo voy a acentuar. Y las palabras sobresdrújulas son aquellas palabras que tienen su sílaba tónica en la anterior a la antepenúltima, o en este caso, en la cuarta sílaba de atrás hacia adelante. Las palabras sobresdrújulas, en este caso, las estamos representando con el color amarillo. Y las sobresdrújulas también no ponen peros para acentuarse, más que su sílaba tónica sea la anterior a la antepenúltima. ¿Cuándo las vamos a acentuar? Siempre. Y entonces, a lo mejor ahorita que yo les estoy hablando de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, les cuesta un poquito de trabajo comprender en qué consiste cada una de ellas y demás. Por eso es que les puse el esquema del vagoncito, de los vagones, para que ustedes puedan ir, identificando cómo se identifica o cómo se va a organizar cada una de las palabras según la sílaba tónica en donde recae. El hecho de que una palabra tenga una sílaba tónica no quiere decir que forzosamente la tengo que acentuar. Tengo que ver en dónde recae la sílaba tónica y si cumple con lo que pide el tipo de palabra para llevar la acentuación.
Voy a pasar, ya que identificamos esto de manera estructural o visual, voy a ponerles una diapositiva donde vienen a más detalle las reglas que yo les acabo de decir. Permítanme tantito. Bien, aquí tenemos las reglas que yo les digo, que vienen ya con mayor detalle, y me dice, ya sin el tren obviamente, y me dice que las palabras agudas, su sílaba tónica es la última sílaba, y se van a acentuar cuando terminan en NS o vocal. Luego me dice que las graves, su sílaba tónica es la antepenúltima, y se acentúan si no terminan en NS o vocal. Las esdrújulas me dicen que su sílaba tónica es la tercera, o la antepenúltima, y se van a acentuar siempre. Y las sobresdrújulas tienen su sílaba tónica en la cuarta sílaba o la anterior a la antepenúltima, y se acentúan siempre. Aquí es algo como un punto clave o algo que puedes tener con referencia para las sobresdrújulas, es que obviamente pues mínimo tienen que tener 4 sílabas para poder ser sobresdrújulas, y que su sílaba tónica sea la cuarta de atrás hacia adelante. Y estas casi siempre son órdenes, como cómpramelo, tráemelo, entrégamelo, ¿sale? Entonces casi ellas siempre son órdenes. Y bueno, paso a la siguiente, por si no te quedó claro con esta información. Te muestro un esquema, ¿sale? En donde tú vas a poder estar viendo la misma información, pero de una manera más organizada, agudas. El acento se ubica en la penúltima sílaba, se tilda, en este caso se acentúa cuando termina en ese vocal, y aquí tenemos como ejemplo ají, pared, mantel y volver. Luego vienen las graves, que el acento se ubica en la penúltima sílaba, no se tildan, es decir, no se acentúan si terminan en NS o vocal. Algunos ejemplos que tenemos es árbol, acento y cama. Acento no llevas, aunque tiene su sílaba tónica en sen, no lleva acento porque termina en vocal. Y acuérdate que las graves me dicen que no tienen que terminar en vocal. Lo mismo cama, tu sílaba tónica es K, entonces no se acentúa porque termina en una vocal. Las esdrújulas me dice que el acento se ubica en la antepenúltima, y todas llevan tilde, es decir, todas llevan acento, solo que sea la antepenúltima, o como les dije, la tercera de atrás hacia adelante de la palabra. Estos ejemplos son tímpano, ortográfico y prosódico. Y las sobresdrújulas, el acento se encuentra en la sílaba anterior a la antepenúltima, es decir, que sería la cuarta, empezando desde el final. Por ejemplo, débilmente, repítemelo. Entonces, espero que con estos 3 ejemplos que yo les puse de esquema les haya quedado un poquito claro para que podamos ir entendiendo este tema. Ok, permítanme tantito, déjenme ir a mi diapositiva. Unos minutitos. Ok. Y aquí tenemos algunos ejemplos ya en donde vamos a practicar. Tengo comedor, déjenme ver si ya lo pueden ver ustedes en la presentación, creo que me lo está quitando. Ok, déjenme ver tantito. Bien, tengo yo, ya lo podemos ver, tengo comedor, entonces en este caso divido mi palabra en sílabas y me dice comedor. ¿Dónde está la sílaba tónica? En dor. ¿La voy a acentuar? No, es una palabra aguda porque tiene su sílaba tónica en la última, pero no la voy a acentuar porque termina en R. Y me dice que para que yo la pueda acentuar, tiene que terminar en una N, S o vocal, que es la regla de las agudas, entonces queda sin acento. La siguiente palabra, que es diseño, su sílaba divido en sílabas y me queda diseño. ¿Cuál es su sílaba tónica? C. Y tampoco la voy a acentuar porque es una palabra grave. Y las palabras graves me dicen que para que se acentúen no tienen que terminar ni en NS o vocal. Entonces queda de la misma forma sin acento. Luego tengo arrecife. Este ejemplo también es un ejemplo de palabra grave que tiene su sílaba tónica en la penúltima sílaba
y tampoco se acentúa porque las graves me dice que para acentuarse tienen que terminar en N, S o vocal. Luego tengo la palabra árbol, que es una palabra también grave, ¿sale? Porque su sílaba tónica es la penúltima, ar. Y esta sí le voy a poner acento, porque me dice que para que se acentúen las graves no tienen que terminar en N, S o vocal. En este caso termina en una L, entonces sí lleva acento. Y luego tenemos grabación. Grabación lo divido y me queda grabación. Y es un ejemplo de palabra aguda, porque su sílaba tónica es ción. Y me dice que la voy a acentuar cuando termina en una N, S o vocal. En este caso, ¿en qué termina grabación? En N, por lo tanto se acentúa. Tengo cómpramelo, que es una palabra sobre esdrújula, porque su sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima, o la cuarta sílaba de atrás hacia adelante. Y aquí, como es sobre esdrújula, no me pone regla para acentuarla más que sea sobre esdrújula y sí la voy a acentuar. Y por último tenemos el ejemplo esdrújula, cuya sílaba tónica es dru, y esto la hace que se convierta en una palabra, valga la redundancia, esdrújula, que tiene su sílaba tónica en la anterior a la antepenúltima o en la tercera sílaba de atrás hacia adelante. Y como las esdrújulas me dicen que tampoco les importa en qué terminen, siempre se van a acentuar, pues entonces esdrújula también lleva un acento. Y bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a dejar nosotros la clase el día de hoy de acentuación. En la siguiente sesión lo vamos a seguir repasando. Les dejo la grabación y también ya les envié con anterioridad las diapositivas por si ustedes quieren tomar nota o hacer algún apunte, checar con detenimiento el tema que vimos el día de hoy. Muchas gracias.